Si el primer episodio hablaba de milagro y la fe, este explora el caos, las familias disfuncionales y el absurdo navideño. Esas historias donde el espíritu navideño no llega en forma de milagro, sino en confusión, enredos y sarcasmos. Y sin embargo, detrás de todo ese ruido hay algo muy humano, la necesidad de estar juntos. Aunque no sepamos cómo, la Navidad nunca fue perfecta, solo lo parecen las postales, porque detrás del árbol, las luces y los villancicos hay discusiones, enredos, cenas incómodas y regalos que no eran lo que esperábamos. Y ahí entra la comedia, el único género capaz de mostrarnos el desastre con una sonrisa. En este episodio exploraremos las películas que entienden que reír en diciembre no es un acto de ligereza, sino de supervivencia. Porque a veces el único modo de amar a tu familia es aprender a reír de ella. Hay algo profundamente triste en Home Alone, o como lo llamamos aquí en Latinoamérica, Mi Pobre Angelito. Sí, es divertida, caótica y llena de golpes, pero detrás de cada trampa hay un niño que fue olvidado. Kevin no es solo un genio de la ingeniería doméstica, es un niño que enfrenta la independencia antes de tiempo, y mientras los ladrones representan el peligro externo, la verdadera amenaza es la indiferencia de una familia que no lo escucha. La película funciona porque equilibra ternura y crueldad, nos hace reír, pero también nos recuerda lo fácil que es sentirse solo, incluso rodeado de gente. Y cuando Kevin y su madre finalmente se reencuentran, entendemos que la Navidad no se trata de estar juntos, sino de querer estarlo. Buddy, el elfo, es probablemente uno de los personajes más inocentes y a la vez más revolucionarios del cine moderno. En un mundo cínico, su pureza es una forma de resistencia. Aquí se interpreta un humano criado por elfos que viaja a Nueva York en busca de su padre biológico. Y aunque todo parece un chiste, Elf funciona porque contrapone dos mundos, la magia infantil y el desencanto adulto. A través de Buddy, la película nos recuerda algo simple, no se trata de creer en Santa Claus, sino en la posibilidad de que la alegría todavía importa. Cada sonrisa es un acto de rebeldía contra la apatía moderna, y eso, en tiempos de cinismo, es casi un milagro navideño. Clark Griswold es el reflejo de todos los padres que intentan construir la Navidad perfecta y fracasan de manera gloriosa. En cada cable mal conectado, cada pavo quemado y cada pariente insoportable, Christmas Vacation se construye una oda al caos familiar. La película funciona porque entiende que el perfeccionismo es una trampa. Cuando más queremos que todo salga bien, más inevitablemente se desmorona. Y sin embargo, al final, Clark consigue lo que buscaba, no por las luces ni por los regalos, sino porque su familia, imperfecta, agotadora, absurda, sigue ahí. La comedia aquí no es burla, es aceptación, una risa nerviosa frente al hecho de que la vida no se ajusta a nuestros planes, ni siquiera en Navidad. Aquí la Navidad es un campo de batalla emocional, una familia progresista recibe a la novia conservadora del hijo, y lo que debería ser una cena se convierte en un examen de identidad. Lo fascinante de esta película es que no teme al silencio ni a la incomodidad, no hay risas falsas ni resoluciones perfectas. Cada conversación corta, cada mirada fuera de lugar, revela lo difícil que es entender y ser entendido, incluso por quienes más amamos. Pero justo en medio del desastre surge la ternura. La película nos recuerda que las familias no se definen por armonía, sino por la capacidad de perdonar. Y que a veces el verdadero regalo es aceptar que no todos celebramos de la misma forma. Pocas películas han capturado la esencia emocional de la Navidad moderna como lo hace esta. Un collage de historias entrelazadas que giran alrededor del amor, romántico, familiar, platónico e incluso imposible. Durante diciembre en Londres, detrás de su apariencia ligera hay un retrato honesto de la fragilidad humana. Cada historia muestra una forma distinta de amor y de perder. Desde el niño que corre al aeropuerto hasta el hombre que declara su amor con carteles, la película nos recuerda que todos buscamos algo que nos salve del frío. Su comedia no es solo humor, es humanidad, porque si algo une a todas las historias es que incluso en el desamor seguimos creyendo que vale la pena intentarlo una vez más.
La comedia navideña es el espejo más sincero que tenemos. Nos muestra lo torpes, impacientes y ridículos que podemos ser, pero también lo profundamente necesitados de cariño que estamos. Reír en Navidad no es trivial, es una forma de recordar que seguimos vivos, que todavía nos importa, que aún podemos encontrar sentido en lo absurdo. Estas películas no buscan enseñarnos lecciones, solo nos acompañan mientras intentamos sobrevivir a nuestras propias familias. Y en ese caos, entre risas y lágrimas, descubrimos lo esencial, que la felicidad no es perfecta, pero puede ser verdadera.